La hemóptisis. La hemóptisis se define como la expectoración de sangre proveniente del árbol tracorraquial. Esta se clasifica en tres, que es la expectoración hemóptica, que es la expectoración de sputum o mucosa con estrías de sangre. Después tendremos la hemóptisis franca, que esta es la expulsión o emisión de únicamente sangre. Y por último, la hemóptisis masiva, que esta es la expectoración de sangre clara en cantidades importantes, que regularmente en cada expectoración son 100 mililitros. Esto es un síntoma muy común en las prácticas clínicas y viene acompañado de otras patologías, pero su clínica o su sintomatología son expectoración de sangre, esta puede ser clara o marrón. Después tendremos dolor torácico, específicamente en el pecho. Acá esto se presenta en patologías infecciosas o inclusivamente inflamatorias. Dificultad respiratoria. Los pacientes cursan con disnea. Tenemos tos persistente, que ya resulta ser una tos más crónica. Y por último, cuadros febriles o fiebre, que esto se asocia a enfermedades infecciosas. Muy bien, ahora la epidemiología. Dependiendo de la patología que cursa el paciente, vamos a tener más o menos prevalencia de dicho síntoma clínico. Tendremos como varios ejemplos, como un traumatismo donde se afecta el tronco braquial, traumatismo en tórax, que puede afectar tanto a los alvéolos como los tejidos de sostén, pero las patologías que cursan regularmente con hemóptisis son el EPOC, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que su porcentaje de prevalencia es de un 10 a un 15%. Tendremos el cáncer pulmonar, que es de un 7 a un 10%. Y por último tendremos la tuberculosis, que tiene una prevalencia de un poco más elevada, de entre el 20 al 40%. Cabe destacar que estas enfermedades cursan con estas patologías, aunque no son las únicas. También podremos tener un carcinoma de los ganglios, o inclusivemente una calcificación de los mismos. O una presión que aumenta la presión intrapulmonar, que puede llegar a producir una hemóptisis. Fisiopatología de la hemóptisis. La mayor cantidad de sangre pulmonar, el 95%, circula a través de las arterias pulmonares de baja presión y termina en el lecho de los capilares, donde sucede el intercambio gaseoso. Cerca del 5% restante de esta sangre que circula dentro de los pulmones circula a través de las arterias bronquiales de alta presión, que nacen en la aorta e irrigan a las vías aéreas principales y a las estructuras de sostén. En la hemóptisis, la sangre suele originarse de estas arterias bronquiales, salvo cuando existe una lesión en las arterias pulmonares por un traumatismo, o cuando existe una erosión de los ganglios linfáticos, granulomatosos o calcificados. Se puede ver también un tumor por una presión intravascular elevada, por una presión de las venas pulmonares, o de la aurícula izquierda o ventrículo izquierdo. También con poca frecuencia por el cateterismo de las arterias pulmonares, o cuando los capilares pulmonares están afectados por un proceso inflamatorio. Ok, vamos a pasar al tratamiento. El tratamiento siempre lo vamos a dividir
en dos, dependiendo de cómo sea la hemóptisis. Primero, la hemóptisis masiva, que tendremos como objetivos evitar la aspiración de sangre en el pulmón afecto. Y segundo, es la prevención de la exsanguinación por hemorragia continua. Las estrategias son posicionar al paciente con el pulmón afectado en declive, la intubación de pulmón, del pulmón no comprometido, o obstruir selectivamente el bronquio afectado. También tendremos que, eso es una parte de su estrategia. También tenemos que es la prevención de la exsanguinación con el uso de ácido tranexámico para la prevención de hemorragias, la intervención broncoscópica como el láser o inclusivamente las inyecciones de adrenalina. Su técnica es la bronquioscopia rígida, es preferida para el control de las vías aéreas y el tratamiento. También la embolización de la arteria bronquial es efectiva con una tasa de éxito del 90%. Y dejaríamos la cirugía como último recurso para aquellas hemóptisis que no sean controladas. Okay. Ahora bien, la hemóptisis leve, su tratamiento siempre va dirigido a causas subyacentes. Tendremos como intervención específica, que es la resección en casos de adenomas o carcinomas bronquiales, tratamiento de insuficiencias cardíacas para las hemorragias subyacentes, la colocación de un filtro en la vena cava inferior si los anticoagulantes están contraindicados. Un proceso de infección, tendremos un tratamiento de antibióticos y drenajes posturales por bronquiectasis. Y por último tendremos que usaremos el ácido tranexámico si se evalúa que la hemorragia es menor.